Señores, damas y caballeros, daremos seguimiento así a nuestra segunda conferencia maestra. En estos momentos queremos agradecer la presencia y darle la más cordial bienvenida a quien tendrá a bien impartir dicha conferencia. Me refiero a la maestra Dulce María Sauri Riancho. Maestra, bienvenida. Asimismo, en estos momentos damos la más cordial bienvenida a quien además en este instante nos distingue y honra con su presencia una espléndida moderadora, la magistrada Victoria Eugenia Quirós Pesquera. Maestra, bienvenida. Muchas gracias, compañeros, maestra Dulce María Sauri Riancho. Quiero que sepa usted que en esta asociación prevalece una gran cordialidad. Nosotros siempre hemos sido recibidas en todos los estados de la República con una calidez increíble. En su estado ya fuimos recibidas y siempre nosotros procuramos porque en la provincia conozcan que también en el DF podemos ser cálidos y que los recibimos de verdad, de todo corazón, a todos nuestros visitantes de la República. De verdad que para mí es un gran privilegio y un honor presentar, como decían hace rato, a una mujer emblemática como es la maestra Dulce María Sauri Riancho, que fue, pues voy a leer su currículum. También quiero decirle que nuestra compañera Marta Tamayo no solo ha participado con nosotros siendo presidenta de uno de los tribunales, cuando fue senadora siempre acudíamos a ella cuando teníamos alguna problemática, le decíamos, Marta, ¿podemos consultarte? Siempre nos brindó su amistad, su cariño hasta la fecha. Aquí la tenemos presente. Mil gracias. La maestra Dulce María Sauri Riancho, como ustedes saben, es originaria de Mérida, Yucatán. Es una política mexicana conocida por su postura crítica, miembro del Partido Revolucionario Institucional y presidenta nacional de ese partido político en los años de 1999 y 2000. Fue la primera mujer que ocupó la gubernatura de Yucatán, como ya se nos había dicho. Dulce María Sauri es socióloga, egresada de la Universidad Iberoamericana. Tiene también el grado de maestra en Historia, otorgado por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Fue diputada en la 52ª legislatura del Congreso de la Unión de México y más tarde fue presidenta del PRI en Yucatán. Fue electa senadora en la 54ª y 55ª legislatura a partir de 1988. Y cuando el gobernador Víctor Manzanilla Schaffer solicitó licencia para dejar su encargo, ella fue designada por el Congreso de Yucatán para sustituirlo. Desempeñó más tarde el cargo de secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI para posteriormente llegar a la presidencia nacional de ese partido político en 1999. Del 2000 al 2006, la maestra Sauri ocupó un escaño en el Senado de la República. Durante su periodo legislativo, ella, junto con 47 senadores, principalmente con Javier Corral Jurado y Manuel Bartlett, interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra las leyes de radio y televisión y de telecomunicaciones, la llamada Ley Televisa, que habían sido recientemente promulgadas con el fin de que fueran declaradas anticonstitucionales total o parcialmente, aduciendo que eran violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la Administración Pública Federal desempeñó el cargo de delegada de la Secretaría de Programación y Presupuesto en el estado de Yucatán. Fue coordinadora de la Comisión Nacional de la Mujer y del Programa Nacional de la Mujer. También fue responsable de la creación de la estructura institucional para el adelanto de las mujeres a nivel federal y de la promoción para la creación de las estructuras estatales en las 32 entidades federativas. En el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, fue que desempeñó el cargo como presidenta del Comité Directivo Estatal en Yucatán, secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional, secretaria general y después encabezó la dirigencia nacional del centro.
Como legisladora fue diputada federal por el estado de Yucatán, senadora de la República del estado de Yucatán. En el Senado de la República, que finalizó en agosto de 2016, fue presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. Fue presidenta fundadora del Especial para el Seguimiento de las Investigaciones de Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez y ha participado en cargos internacionales muy importantes. Este es un resumen de su largo currículum y creo que pues todo el mundo la conocemos, como nos anticipaban anteriormente, por ser una mujer emblemática. Es una persona también, como lo decían, siempre ha sido accesible cuando las mujeres le hemos buscado para consultar, para pedir su apoyo. Es por eso que para mí, como vuelvo a repetir, es un gran honor presentarla y tenerla con nosotros en este evento. Muchas gracias. Si no tienen inconveniente, hablaría desde acá. Es muy tentador hacerlo desde la tribuna, pero siento que como que se nos tuerce el cuello, entonces mejor conservamos la vertical. Bueno, yo desde luego quiero agradecer la invitación que la Asociación de Magistradas de de Tribunales de lo Contencioso Administrativo de México, a esta invitación al cuarto Congreso Nacional de Magistradas de los Tribunales Contenciosos Administrativos del país. Desde luego, particularmente a la magistrada presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, a la doctora Yasmín Esquivel Moza, y a quien tan amablemente hiciera la presentación de este currículum que abarca años de vida profesional activa en la política mexicana, Victoria Eugenia Quiroz. Muchísimas gracias, magistrada. Bueno, yo voy a tratar de dividir mi plática en tres grandes bloques. Un primer bloque que va a tratar del tema de quiénes somos las mujeres. Aquí no se trata solamente de que en un auditorio que, tal como está representado el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en su conjunto, sea de hombres y mujeres, aunque es un auditorio de hombres y mujeres, que sea un tema que solo le importe a las mujeres. A los hombres, desde luego, también es un lugar común decir que todos los hombres tuvieron madre, que muchos hombres tienen esposa, que muchos hombres tienen hijas. Por lo tanto, como hijos, padres, los hombres también están interesados en encontrar algunas pistas que les permitan entender y asumir quiénes somos las mujeres. La segunda parte de mi plática va a ser ¿de dónde venimos las mujeres? Y esto en particular es importante en términos de nuestra procedencia en derechos humanos, los derechos de las mujeres, ¿de dónde venimos? ¿Cuándo fuimos ciudadanas? ¿Por qué tardamos tanto en serlos? Y el grado de dificultad que nos representa por nuestra condición el ejercicio pleno de los derechos. Y una tercera parte es ¿dónde estamos las mujeres? Que esto tiene que ver con la situación actual de las mujeres en México y de los importantes retos que tenemos enfrente para poder garantizar el pleno ejercicio de nuestros derechos. Comencemos de quiénes somos. Bueno, aquí ha habido una descripción detallada de una institución como es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en el cual tiene la particularidad de ser una institución que en términos de su integración es casi igualitaria. O sea, hay una paridad importante que está representada por una presencia significativa de las mujeres. En términos de distintas instituciones de aplicación de la ley. Sabemos que en el ámbito del Poder Judicial, de la Federación, esta proporción es amplia, pero todavía le falta mucho en la Suprema Corte de Justicia.
Hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar a una de las dos ministras de la Suprema Corte de Justicia, de 11. Esa es, digamos, la parte que nos corresponde todavía avanzar en términos de cantidad. Pero también quisiera plantearles la triple dimensión de las magistradas que están el día de hoy aquí. Las magistradas son mujeres, madres, esposas, hijas, trabajadoras. O sea, es una múltiple dimensión. Y todo ello, cuando están frente a un expediente estudiándolo y buscando formular su resolutivo, ustedes lo están haciendo con toda esa condición plural que rodea la condición de mujeres. Para venir aquí, muy probablemente hoy en la mañana, ustedes tuvieron antes que resolver los temas relativos a las guarderías, cuando son mujeres más jóvenes que tienen hijos pequeños, o posiblemente quién iba a hacerse cargo el día de hoy de la atención del padre o la madre mayor, el adulto mayor que está a cargo de uno. Otras más tuvieron que ver que quedara lista la comida, porque si nos hoy comen acá, pues va a comer la familia en la casa. Todas esas pistas ustedes las están atendiendo. Esto nos da también un elemento central de quiénes somos las mujeres. Multitareas, indudablemente, multipapeles, también es así, porque las mujeres que trabajan fuera del hogar conjugan dos de los elementos más importantes: el elemento de la ocupación del espacio público y el elemento de la responsabilidad del espacio privado, que es el ámbito doméstico. Bueno, pero los derechos de las mujeres, ¿alguien pone en duda que son los mismos que los de los hombres? Yo creo que nadie a estas alturas del desarrollo democrático del mundo o de México. Entonces, ¿somos iguales en términos del ejercicio de los derechos? No estoy hablando de las diferencias biológicas que afortunadamente siguen existiendo, sino de los ejercicios de los derechos. Si tenemos los mismos derechos, entonces, ¿por qué no los ejercemos de la misma manera? Y aquí les voy a dar una primera pista. Los principales obstáculos para el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres provienen de su condición de género. Y pongo un ejemplo muy concreto. El derecho al trabajo es el mismo. Pero si una mujer, para poder ejercer ese derecho, cotidianamente tiene que resolver toda esta serie de cuestiones del ámbito doméstico, es un derecho que parcialmente tiene condiciones menos favorables para ser ejercidas que un hombre que simplemente se levanta, se baña, se viste y cierra la puerta de la casa después de haber desayunado convenientemente. Esa es una primera diferencia importante. Y lo podemos pensar en cada uno de los derechos de los seres humanos. Quitemos el género, nada más pongámoslo en esos términos. Los obstáculos son distintos. Algunos de estos obstáculos representan serias desventajas y algunos tienen carácter discriminatorio, que eso es lo que hay que ir analizando paso por paso para poder entender quiénes somos. La otra cuestión, vamos a prestarle atención a algo que es muy complejo e indispensable de comprender: cómo se construye la condición de mujer. Nosotros asumimos que ser mujer proviene de una condición biológica. Nacemos hombres o mujeres. No voy a desarrollar acá toda una serie de situaciones del ámbito biológico que representan los hermafroditas y otro tipo de cuestiones que están ubicadas en ese ámbito biológico. Pero la inmensa mayoría de los seres humanos nacen mujeres o nacen hombres. Pero el género femenino o el género masculino es una construcción cultural. ¿Dónde empieza esa construcción cultural? Bueno, empieza desde el momento en que vamos a tener una niña y le ponemos sus chavitas rosa,
Vamos a tener un niño, pues azules. Y si es una niña, ¿verdad?, y le pone la chambrita azul, no pasa nada, pero si es un niño y le pone la chambrita rosa, desfallece el abuelo, dice. Porque ya tenemos una asociación. Pero ¿qué pasa luego cuando empezamos a crecer a los niños? A la niña, desde pequeñita se le dice, tienes que ser modosita, arreglada. De alguna manera las niñas sueñan con las princesas, los trajes de las princesas. Yo tengo una nieta de 4 años y 2 nietas que ya pasaron por la etapa de las princesas, ¿no? Entonces, bueno, ellas son princesas, ¿no? Y los niños son los carritos, los niños son los juegos, digamos, más fuertes. A la niña, no te subas al árbol porque te vas a raspar, no te pongas al sol porque te vas a quemar, te vas a tostar, ¿no? O sea, los cánones de la belleza femenina, delicada, suave. Y al niño, si se cae del árbol y llora, llorando, bueno, porque eso solo lo hacen las niñas, mira que no quiere correr o algo así, pues ¿qué pasó? Ya pareces vieja, etcétera, ¿no? O sea, los crecemos diferente. Y en líneas generales, ¿hacia dónde vamos? A las mujeres, desde la infancia nos crecen para participar y ser responsables del ámbito doméstico. Y a los hombres se les crece para ser responsables del ámbito público. ¿Cuál es el rol principal de los hombres en términos de la dinámica familiar y social? Ser proveedores. Los hombres son los responsables de llevar lo necesario al hogar para que la familia pueda mantenerse y reproducirse. Y las mujeres son las responsables de que todos aprovechen el hogar. Si alguno de ustedes recientemente o hace algún tiempo hizo sus votos matrimoniales en la Iglesia Católica, recordarán las muy simbólicas arras y el intercambio que se da, donde queda claramente delimitado ese papel social diferente de las mujeres y los hombres. Tal vez sea el mejor ejemplo para quienes son católicos de una ceremonia que representa todos los estereotipos de género. ¿Qué sucede en la actualidad en términos estrictamente de derechos? Que una crisis económica como la que lamentablemente ha sufrido México en sucesivas ocasiones representa que de buenas a primeras el hombre que tenía un buen trabajo, posiblemente en una de las fábricas especializadas, se queda sin empleo, lo despiden, y la esposa que tenía un pequeño tallercito de costura, de buenas a primeras se queda como la responsable principal de proveer en el hogar. Pensemos qué sucede en el ámbito de esas relaciones familiares en que el proveedor era el hombre que ya no puede serlo y la mujer, que era la que recibía, es la que se vuelve la principal proveedora del hogar. Se trastocan las relaciones. Muchas veces las condiciones de violencia que se viven en los hogares responden a esos cambios de roles estereotipados. Ese es algo que tenemos que reflexionar también como sociedad. Pero no llegar a la conclusión de antemano que lo mejor es que las mujeres se queden en su casa y que los hombres trabajen. Porque hay famosos trabajos en los cuales, del siglo XIX, en los cuales, bueno, principios del XX, un distinguidísimo sociólogo como Max Weber decía que a las mujeres se les debía prohibir trabajar fuera del hogar para que no compitieran con los hombres y se deprimieran los salarios. A ese grado hay argumentación histórica para no permitir el paso de las mujeres al ámbito público. Pero bueno, estas diferencias de los papeles socialmente construidos constituyen el principal obstáculo para el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. Bueno, ahora voy a pasar al siguiente tema. ¿De dónde venimos? Si ya estamos de acuerdo en que la construcción, el género es una construcción cultural y que somos hombres o mujeres en ámbitos diferentes, producto de una cultura, entonces vamos a ver de dónde viene la cultura más cercana. No me voy a ir a las sociedades de antiguo régimen, porque están muy lejos,
Pero déjenme hablarles un poquito del siglo de las luces, ya de la Ilustración del siglo XVIII, de los enciclopedistas y de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es el movimiento que acaba con el antiguo régimen, a partir del cual se considera el surgimiento de la modernidad. Sí, tiene el elemento más importante, el surgimiento del ciudadano y los valores de libertad, igualdad y fraternidad. ¿Qué se necesitaba para ser ciudadano? Había un elemento central que tenía que ver con la libertad. Podía ser ciudadano toda aquella persona que fuera dueña de una misma, de sí mismo. Esa era la esencia de la libertad. Entonces, los sirvientes no podían ser ciudadanos porque no eran libres. Ya no hablemos de los esclavos. Y a las mujeres, estoy hablando del siglo XVIII, fines del siglo XVIII, se les consideraba sirvientas. Por lo tanto, no tenían derecho de ser ciudadanos porque no eran libres, porque no tenían la capacidad de autodeterminarse. No me voy a detener en un personaje histórico interesantísimo, solamente se los dejo enunciados, que es Olimpia de Gauss, que fue una dramaturga, escritora, que en plena Revolución Francesa, así como salieron los derechos del hombre y del ciudadano, ella decidió sacar una proclama con los derechos de las mujeres y las ciudadanas. Nada más que Olimpia de Gauss, pues la guillotinaron. Pero no crean que fue por haber sacado ese panfleto, ¿eh? Fue porque era girondina y los jacobinos decidieron que estaba intrigando contra ellos. Entonces, supuestamente por eso la guillotinaron y no por reclamar los derechos de las mujeres. El hecho es que las mujeres, a mediados del siglo XIX, después de que en el siglo de las luces todavía hubo filósofos y pensadores que abonaron por la igualdad de mujeres y hombres, hubo otros que de plano, como el muy distinguido Juan Jacobo Rousseau, y ustedes recordarán el libro de Emilio, tiene que ver absolutamente con el género masculino. Las mujeres no contaban, no podían contar entonces. Y cuando viene en el siglo XIX el romanticismo, ¿cuál es el estereotipo de la mujer del romanticismo? Pues la frágil, delicada, en que solo había dos clases de mujeres, ¿verdad? O las que se morían de amor, como Margarita Gautier, ¿verdad? O las prostitutas, las malas, no había de otra. Vámonos al, ¿cuál es el derecho político fundamental? Es el derecho de votar, que está vinculado al reconocimiento de la ciudadanía. Obviamente que las mujeres no podían votar en ninguna parte. Y resulta que a mitad del siglo XIX, en Seneca Falls, Nueva York, un grupo de mujeres cuyo mínimo común denominador era que eran mujeres cuáqueras, lanzan un manifiesto con 9 puntos, entre los cuales especialmente enfatizaban el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la propiedad y a la herencia y el derecho de voto. Estamos hablando de la década de 1840, que la lucha anti-esclavitud estaba agarrando notable fuerza en los Estados Unidos. ¿Ustedes vieron la película Lincoln recientemente? ¿Recuerdan ustedes una escena particularmente interesante en la Cámara de Representantes, donde los opositores al fin de la esclavitud argumentaban que el reconocimiento de la población afrodescendiente como ciudadanos implicaba que iban a votar? ¿Qué dice en la tribuna el que se oponía? Si votan los negros, al rato van a estar pidiendo el voto a las mujeres también, como un argumento poderosísimo para disuadir a todos los demás de que solicitaran el voto. Bueno,
Tuvo que pasar en los Estados Unidos una guerra, la Primera Guerra Mundial, para que las mujeres de ese país finalmente en 1923 tuvieran el derecho de votar y de ser electas. Pero ¿y en México? En 1910, cuando se inició la Revolución Mexicana, ya habían pasado algunas cosas. Les traigo una frase de Andrés Molina Enríquez, muy conocido, porque es el autor de Los Grandes Problemas Nacionales, un notable pensador con una influencia indudable en la Revolución Mexicana. Pero Andrés Molina Enríquez, en temas de género, no era precisamente un revolucionario. Les dije una frasecita, decía don Andrés Molina Enríquez: por lo pronto, el absurdo feminismo americano ha producido en la familia mexicana una perturbación tan profunda que no se necesita un gran talento de observación para ver que hay algo que se ha desarrollado más a la sombra de este feminismo que el bienestar de la mujer, y es su prostitución. O sea, que aquellas que pidieran derechos eran pues unas prostitutas para don Andrés Molina Enríquez. Pero las mujeres participaron en actividad política, aunque estaba mal vista, aunque eran censuradas, que era la mala influencia americana, etc. Pero Carmen Cendán fue herida el 18 de noviembre de 1910, cuando la casa familiar fue atacada. También tenemos a Elena Arismendi, que funda la Cruz Blanca para auxiliar a los caídos del lado maderista. Y Elvia Carrillo Puerto, Motul, ella espiaba, llevaba y traía información para ayudar a los revolucionarios que estaban conjurados contra el gobierno del sucesor de Olegario Molina. Miles de mujeres se incorporaron a los ejércitos revolucionarios. ¿Cómo les llamamos a esas mujeres? Adelitas. No tienen rostro, no tienen apellido, solo el genérico Adelitas, que ese es el tema de la invisibilidad de las mujeres. Había espías, enfermeras, agitadoras, cuidadoras. Cuando Elmira Galindo, nacida en Durango, una periodista que tuvo un peso muy importante, periodista y feminista, cuando en 1914, cerca de Venustiano Carranza, cuando el Plan de Guadalupe, se compromete Venustiano Carranza el 12 de diciembre de 1914 a restablecer la igualdad de todos los mexicanos entre sí y asegurar a todos los habitantes del país la efectividad y el pleno goce de sus derechos y la igualdad ante la ley. Elmira Galindo dice: esta es la nuestra, ahora sí le vamos a entrar. Y es lo que se llama el proyecto feminista constitucionalista. En 1916, en enero, en Yucatán se realiza el primer congreso feminista, con este nombre. No estoy poniéndolo porque sé que en algunos casos la palabra feminista todavía provoca ronchas. Yo les digo ronchas desinformadas, porque cuando se entera uno bien a bien de qué consiste el feminismo, entiende uno que no tiene ninguna otra connotación más que una teoría y una manera de ver la vida y luchar por la igualdad entre los seres humanos. Pero bueno, así se llamó, 1916. Se hizo el Congreso. Quiero decirles que no crean que las mujeres yucatecas, que eran en su mayoría maestras, estaban en ese momento muy de acuerdo con el derecho del voto. Ellas estaban luchando porque hubiera derecho al acceso a la educación, derecho a la salud, derecho a trabajar fuera del hogar y a recibir una remuneración. Y lo del voto como que no estaban muy convencidas, a pesar de que había un grupo encabezado por Elvia Carrillo Puerto que estaba luchando para impulsarlo. No se logra en enero, pero en noviembre vuelve a haber un congreso y entonces sí sacan adelante como resolutivo el voto de las mujeres. ¿Qué pasaba al mismo tiempo en el país? El 1 de diciembre de 1916, Venustiano Carranza, presidente de la República, convoca al constituyente de Querétaro y empiezan los debates para
para elaborar la Constitución que iba a implicar un profundo cambio en México en materia de derechos sociales. Una revolución que tenía la capacidad de imaginar una nueva sociedad. Sí, el artículo 27 constitucional, el reparto de la tierra, el artículo 123 constitucional, los derechos de los trabajadores, entre otros muy importantes y relevantes derechos, el derecho a la educación. Llegamos al artículo 34 y 35 y a la resolución que toma la comisión dictaminadora de estos artículos y que se lleva al pleno cuarto para las 12, el 26 de enero de 1917. Aquí también les traje un parrafito que nos ilustra el problema, porque está muy vinculada a otro tema particularmente importante, que es los derechos de la población indígena de México. Igual que las mujeres, muchos indígenas estuvieron en las fuerzas que integraron los ejércitos revolucionarios. Igual que las mujeres, no tienen rostro ni apellido. Entonces el constituyente de Querétaro, en este artículo 34-35, estaba discutiendo dos cuestiones relacionadas: el voto o el reconocimiento de la ciudadanía de la población indígena y el reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres. No hay que perder esta pista. Y déjenme leérselos. Como la aprobación del artículo 35 textualmente implica la aceptación del sufragio limitado para los ciudadanos y la denegación del sufragio femenino, la Comisión no puede excusarse de tratar, siquiera sea brevemente, ambos puntos. Las cualidades morales de los grupos étnicos dominantes por su número en el país justifican la teoría del sufragio restrictivo, pero razones de política impiden que la doctrina pueda llevarse a la práctica en la época presente. El sufragio efectivo fue el lema de la Revolución de 1910, la cual no puede dejar de considerarse como antecedente forzoso del movimiento liberario constitucionalista. Y por tanto, mucho ojo, si la revolución propusiera la restricción del voto, sus enemigos podrían hacerle la imputación de haberle faltado a uno de sus principios, y sería sumamente peligroso dejar a nuestros enemigos estas armas que dolorosamente podrían inscribir en el actual momento histórico en el que aún se encuentra agitado el pueblo por las convicciones de pasadas luchas. Traducción: a la población indígena sí se le reconoce como ciudadanos, a pesar de que, según ellos, habría que mantener el voto restrictivo, porque ahí ve uno la serie de atributos negativos que se asociaban a la condición indígena, significativamente el analfabetismo y la ignorancia. Pero, ¿y las mujeres? Ahí viene la preciosura. La doctrina expuesta, o sea, la pena de suspensión del derecho de voto como enseñanza cívica natural que lleve a una selección lenta de los individuos capacitados para ejercer el sufragio, puede invocarse para resolver negativamente la cuestión del sufragio femenino. El hecho de que algunas mujeres excepcionales tengan las condiciones necesarias para ejercer satisfactoriamente los derechos políticos no funda la conclusión de que estos deban concedérsele a las mujeres como clase. La dificultad de hacer la selección autoriza la negativa. Y los revolucionarios, los hombres que pudieron transformar a este país en materia agraria, en derechos de trabajadores, no pudieron reconocer la ciudadanía de las mujeres. Eso pasó en 1917. Muy rápidamente, porque quiero llegar a la tercera parte antes de que me coma el tiempo, les voy a decir que después, en 1937-38, hubo otro episodio de lucha por el derecho del voto. Y este se dio en el gobierno del general Lázaro Cárdenas. Llegó la iniciativa a ser aprobada por el constituyente permanente
y al escritorio presidencial para ser promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación. Pero mientras intervinieron varios sucesos, significativamente la expropiación petrolera, que conmemoraremos el próximo lunes 18 de marzo, y hubo un temor que corrió a partir de la experiencia española de 1936, en que se le había dado 33, en que se le había dado el derecho de voto a las españolas, y éstas habían votado por los conservadores. Hubo quien le dijera al presidente Cárdenas que si se le reconocía el derecho de voto a las mujeres iban a acabar votando por quien los sacerdotes les dijeran que lo hicieran. Y ante el temor de un recrudecimiento, de una conflagración como la Guerra Cristera, que recién había concluido en el país, menos de 10 años antes, simple y llanamente se decidió por la cautela y se quedó en el cajón guardada la promulgación de ese decreto. Hubo de pasar hasta 1947, cuando en el gobierno del presidente Miguel Alemán se aprobó la reforma para darle a las mujeres el derecho de votar en las elecciones municipales. Y hasta 1953, el 17 de octubre, fue finalmente aprobada la reforma constitucional enviada por el presidente Adolfo Ruiz Cortines el 2 de diciembre, al día siguiente que había iniciado su mandato, mandó la iniciativa de reforma, como lo había comprometido con el grupo de mujeres encabezadas por Margarita García Flores. Y finalmente las mujeres tuvimos el derecho de votar y tuvimos a la primera diputada federal en Baja California. Este camino del derecho de voto me lleva a cumplir con un encargo que me dejó especialmente la senadora Ana Lidia Herrera Ansaldo, y es señalar que la primera gobernadora de México fue Griselda Álvarez Ponce de León en Colima en 1979. Fíjense ustedes, y me dijo la senadora que les transmitiera que quería enfatizar esa característica de ser la primera y lamentablemente la única de las 6 mujeres que hemos ejercido el cargo que ha fallecido. Griselda Álvarez, una personalidad excepcional en todos sentidos, porque conjugaba la práctica política con la maravilla de ser una poetisa, literata y una mujer con un gran sentido del humor. Nos muestra el grado de dificultad que entre 1953 y 1979 tuvieron que transcurrir más de 15 años para que finalmente el PRI decidiese postular a una mujer para ser gobernadora de un estado. Griselda lo ha narrado con la maravilla de sus palabras. Nada más piensen ustedes en que el día que Griselda Álvarez asumía el gobierno de Colima, la estatua del rey Colimón, que preside la más importante avenida de la ciudad capital, amaneció con un delantal muy bien plantado. Si alguno tiene la oportunidad, ojalá lea las memorias de Griselda, donde ella narra qué pasó internamente en el PRI cuando ella cometió la osadía de decir que ella aspiraba a ser candidata al gobierno de su estado. Vale la pena, porque algunas veces decimos, es que 79, pues yo ni había nacido. O sea, la que tenga 33 años posiblemente no había nacido en 79, es algo que haya sido de diciembre. Pero los estereotipos, los prejuicios, los valores que asignan participaciones diferentes a mujeres y hombres de entonces están presentes. Los del debate del constituyente de 1952-53, en que hubo un senador que se opuso con argumentos que, si ahora lo leemos, nos pueden dar risa y al rato nos dan coraje, que dijo: a las mujeres no hay que darles el voto porque las mujeres son demasiado puras para participar en la política, que es algo tan
sucio, tan oscuro. Y hubo también un senador de Guanajuato que se le plantó y le dijo, oigan, si la política está sucia, ¿qué le parece si la limpiamos? Porque también los hombres nos beneficiaríamos mucho de ello. Y el tema permanente desde Andrés Molina Enríquez: si las mujeres votan y participan en los asuntos públicos, la familia va a perder. ¿Quién va a hacer cargo de lo que representa el papel de las mujeres en el seno del hogar? Y esto, insisto, es una cuestión que está muy vigente. Hace algunos meses escuchamos de la voz de la entonces dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que dijo que buena parte de los problemas escolares de los niños tenía que ver con que las madres salían a trabajar. Y aparte del reguero de culpas que puede haber regado en muchas mujeres que sinceramente angustiadas porque no es opción decir me quedo en mi casa a atender a mis hijos, sino una necesidad de salir y trabajar y ganar un ingreso que muchos hombres no pueden llevar completo al hogar, o más aún, una cuarta parte de los hogares mexicanos están jefaturados por mujeres. No hay opción, hay que salir. Y resulta que somos las culpables. Si los hijos no tienen buenas calificaciones, si los hijos caen en la drogadicción, si los hijos caen en la delincuencia, y la pregunta entonces es, ¿y dónde está la responsabilidad social? La reproducción de las familias, y con esto quiero dejar sentada la segunda parte de mi intervención, es una reproducción que no es solo responsabilidad de las familias, y menos solo de las mujeres, sino de la sociedad en su conjunto. Si cerráramos un momento los ojos en la imaginación y pensáramos que en este país no hubiese quien, primero, pariera a los niños, segundo, los cuidara, tercero, los alimentara, cuarto, tuviera limpio el hogar, quinto, atendiera a los enfermos y a los adultos mayores. Si pensáramos por un momento en que esto no existiera, simple y llanamente no podríamos pensar que una sociedad podría continuar funcionando. Entonces, el interés de mujeres y hombres en una sociedad como la mexicana es que haya una corresponsabilidad social en la reproducción de las familias. ¿Y qué quiere decir esto? Me van a decir, ah caray, ¿cómo se come este asunto de la reproducción? Y ahorita vamos a la parte medular, la situación actual. Y me voy a ir directo a algo, pensaba yo darles algunos datos, pero ya tuvimos la ventaja de que la senadora los trató. Solamente quiero señalarles alguna información muy rápida de las que somos más mujeres que hombres en México. Eso ya lo saben, y es algo muy, vamos a decir, biológicamente explicable. Quiero decirles que nacen más niños que niñas. Por cada 100 niños nacen 95 niñas. Y la biología es muy sabia, porque los niños, por razones biológicas que yo no conozco, son más propensos a fallecer en su primera infancia, son más delicados, incluso hasta en términos prácticos. Cuando es prematuro o prematura, te dicen, la prematura tiene más posibilidades de salir adelante que el bebé prematuro, el varoncito. Pero bueno, la cosa está en que somos más mujeres que hombres, en un país ya que ronda los 114 millones de seres humanos. Somos, en términos porcentuales, más mujeres mayores de 70 años que hombres. Eso es muy importante también para el diseño de todas las políticas de seguridad social que estén implicados en los temas de pensiones, que las mujeres en este momento, la mayoría no tienen pensión por derecho propio, porque tenían que haber sido mujeres incorporadas a la seguridad social en la década de 1950-1960 y no lo estaban. La mayoría son pensionadas por viudez y tienen suerte. Bueno, entonces les traje un documento, algunos datos de un documento que hace el Foro Económico Internacional Mundial, que es el conocido como el Foro de Davos, World Economic Forum. Y este foro establece una que se llama
indicador de brecha de género que aplica a 135 países que participan en el Foro Mundial. No mide otra cosa más que la diferencia entre mujeres y hombres. No está midiendo si es un país muy desarrollado o menos desarrollado, solo que sus hombres y mujeres, si el país es muy desarrollado, que tan cerca están, y si el país es muy subdesarrollado, como algunos asiáticos o del sur del Sahara, en África, también mide qué tantas diferencias hay entre mujeres y hombres. Bueno, pues este tiene 4 grandes apartados o subíndices que están agrupados en participación económica y oportunidades. Aquí el indicador más importante, son 4 grandes indicadores. La participación de la fuerza de trabajo. Nada más les anticipo que en México el 40% de las mujeres que están en edad de trabajar fuera del hogar, en edad productiva, lo hacen. El 60% son mujeres que permanecen en el hogar. En el caso de los hombres, el 85% de los hombres en edad de trabajar lo hacen. Ahí hay una diferencia en México. Trabajo igual, salario igual. Se me olvidó decirles una cosa. México tiene lugar 84 de 135 países. No estamos precisamente en jauja, más bien diría que todo lo contrario. Y además les quiero enfatizar estos indicadores porque estamos donde estamos, no por los otros 3 grandes subíndices, sino por por el económico. Aquí es donde estamos verdaderamente fallos. También tomando la invitación que hacía la senadora para tratar de ubicar dónde están los grandes temas de la agenda de las mujeres para este momento. Está también otro indicador, que es la diferencia de los ingresos promedio entre mujeres y hombres. Hay nada más les digo que una mujer ingresa en promedio una tercera parte de lo que ingresa un hombre en promedio. Los mujeres y hombres ejecutivos, que tantos hay en las empresas en general, ahí está la cosa menos mal, pero tampoco está bien, y de profesionales y trabajadores técnicos. Logros educativos, la diferencia de tasas de alfabetización, sigue habiendo una diferencia significativa de tasas de alfabetización, especialmente en las poblaciones rurales y entre mujeres. En esas poblaciones rurales mayores de 40 años está el mayor número de mujeres analfabetas. La cobertura de la educación primaria, ahí tenemos palomita, o sea, ya hay una cobertura prácticamente igual. La secundaria igual, no así en la educación superior. La educación superior sigue siendo más de hombres que de mujeres, aunque algunas carreras profesionales están ya feminizadas, como podría ser el caso de la abogacía en la mayoría de las universidades del país. Nada más, ya para finalizar, porque podría yo platicarles muchísimas cosas más sobre esto, es muy seductor, ¿verdad?, en términos de hacer notar las diferencias y sobre todo de motivar a la acción. Porque quise hablarles de dónde venimos, porque el proceso de reconocimiento de las mujeres como parte fundamental de la sociedad, pero no solo en el ámbito de lo doméstico, es un proceso complejo, largo y difícil. A partir del reconocimiento del derecho de voto, se aceleró. En 1974 hubo en la Constitución la reforma que da la plena igualdad jurídica a las mujeres y a los hombres. Y eso obligó a una serie de cambios en la legislación federal y en las legislaciones de los estados, que ha sido enormemente lento. Porque atrás están los prejuicios, los valores que impedían estos cambios. Solo dejo una reflexión en este sentido. Hasta hace relativamente poco tiempo, en 2 estados de la República se exigía que una mujer casada presentara por escrito la autorización del marido para poderse contratar. No estamos hablando muy lejos. En los códigos civiles estatales podríamos encontrar garbanzos, pues no puedo decir de a libra porque eso es algo bueno, ¿no? Sino, pues yo no sé, ponzoña, ¿verdad?,
verdaderamente grande y embarrada de derechos y de cuidados de las familias. Pero bueno, el problema central que tenemos en este momento ya no son estrictamente las leyes. Hay quien dice, con sobrada razón, que la ley no cambia la realidad, pero lo que todos sabemos es que si la ley no cambia, la realidad no tiene la menor oportunidad de modificarse. Entonces ya están allá, tenemos que hacer lo posible para que se apliquen bien. Ya vimos los problemas que hay en el ámbito penal, en el ámbito de los ministerios públicos, en el ámbito del Poder Judicial en su conjunto. Hay una enorme ayuda que se da a partir de que en junio de 2011 los derechos humanos adquieren rango constitucional pleno y sobre todo que las convenciones de derechos humanos son constituyentes ya de tal manera que cualquier resolución de cualquier juez tiene que estar apegada a estas convenciones y la Corte puede ejercer un control de convencionalidad cuando esto no sucede en el ámbito de las legislaciones estatales o incluso de la legislación federal. Bueno, todo eso, muy bien, ahí vamos para adelante. Obstáculos políticos, el fenómeno de las Juanitas que motivó la resolución 12.624 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para obligar a los partidos políticos a presentar no más del 60% de totales sus candidaturas de un mismo género. ¿Por qué razón? Porque se puso la cuota, pero inmediatamente vinieron los subterfugios para poder hacer que esa cuota fuera incumplida. Y hubo incluso, hay citas de algún diputado extraviado que dijo que como era posible que se estuviera obligando a las mujeres que debían estar en la cocina y estaban muy contentas a ocupar un lugar que era de los hombres. Bueno, ya se dio, qué bueno que se ha presentado la iniciativa para que quede plasmada en el Código Federal Electoral y que no haya necesidad de impulsar acciones de protección de derechos políticos que motiven al tribunal a actuar. Ya, quedas allá en la ley. Pero en la parte política todavía hay muchísimo que trabajar, porque no solo es que estén las mujeres, sino que puedan verdaderamente participar en igualdad en la toma de decisiones de los asuntos de interés colectivo. Revisen solamente dónde están las mujeres legisladoras, qué comisiones ocupan y van a ver que se ha avanzado de forma significativa, pero se van a dar cuenta de todo el montón de cosas que faltan por modificarse. Por ejemplo, en la Cámara de Senadores, la Comisión de Gobernación, que es una de las más importantes, encabezada por una mujer, por Cristina Díaz, que fue también presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Pero en otros casos, en las áreas financieras, ay, qué trabajo cuesta para que aparezcan. Hasta el momento no hay una vicegobernadora del Banco de México. Cada vez que viene la oportunidad de que se presente al Senado una propuesta para integrar el Consejo del Banco de México, digo, ahora sí la Junta de Gobierno va a tener una mujer, y nada que sale, se atora por el camino. Y eso tiene que ver con una cultura y un conjunto de valores que no hay que olvidar, que compartimos mujeres y hombres. Esto no es un asunto de hombres y mujeres, uno contra otro. Es un asunto de una cultura desigual compartida por mujeres y hombres y que tenemos que transformar mujeres y hombres en una cultura igualitaria. Y una cultura igualitaria significa desarmar esos moldes que han permanecido durante tantos años y que motivan que las mujeres no puedan ejercer a plenitud los derechos que le corresponden como seres humanos. Y además, no olvidar nunca de usar el plural, las mujeres. No es lo mismo la condición femenina en la Ciudad de México, en la clase media urbana universitaria, que una mujer o las mujeres en las comunidades rurales en la zona de Oaxaca o Guerrero. Los problemas, los retos y los temas para poder ejercer los derechos son distintos en unas y en otras. Y quienes diseñan las políticas públicas tienen que tener la sensibilidad y la capacidad política de encontrar los mecanismos para poder
primero visualizar y después eliminar las desventajas por un conjunto de medidas, incluyendo las de acción afirmativa, que garanticen el ejercicio de los derechos. Eso es lo que les puedo decir este día, y me da muchísimo gusto haber tenido la oportunidad de compartir con ustedes estos temas. Algunas veces tendemos, porque es muy importante, a concentrar nuestras visiones y comentarios en las cuestiones relacionadas con la violencia contra las mujeres. Es cierto, porque es un asunto de poder, pero la violencia contra las mujeres es solamente la manifestación más cruenta de esa desigualdad que implica en la sociedad los papeles diferentes de unas y de otros. Con esto es con lo que tenemos que trabajar. La agenda del futuro tiene que ver con los valores, con la cultura, con las tradiciones y las costumbres que tienen que cambiar para poder, como las alas de un ave, desplegarlas y volar en libertad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Fue un placer escucharla. Muy interesante su plática, muy enriquecedora. Creo que todos los que participamos en esta conferencia nos vamos, pero con un gratísimo sabor de boca de haberlo escuchado y cómo nos fue llevando de la mano por toda esta historia de la mujer. Muchísimas gracias. No sé si habrá oportunidad de que se hagan algunas preguntas. La magistrada Xochitl Raquel de Oaxaca. Bueno, pues primero, muy buenas tardes a todas. Y yo quiero expresar mi beneplácito, maestra Dulce María, por el deleite de haberte escuchado. La verdad es que yo creo que esta tarde, esta mañana ha sido muy rica, pero escuchar a alguien que en los hechos, en la lucha diaria, ha ido desarrollando todo este camino que nos has expuesto en la línea del tiempo muy puntualmente, no solamente se debe a la investigación tan exacta y tan profunda que has hecho sobre el tema. A mí me queda claro que solo quien lo vive, quien lo lucha, quien lo ha logrado como tú, lo puede exponer de esa manera tan vehemente, pero además tan contagiosa. Si es que nos vamos con muchas cosas, muchas tareas, nos has dicho de dónde venimos, dónde estamos, hacia dónde vamos. Yo te pediría nada más para poder redondear este tema, un pequeño comentario si te es posible. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde tenemos que aspirar en este inicio de administración presidencial? Un nuevo rumbo que hemos fijado de manera muy clara en la línea federal. ¿Hacia dónde crees que tendríamos que nosotros aprovechar esta circunstancia como género para poder ir quitando este escenario de avasallamiento por un género, que no debemos de verlo así porque no es una confrontación, como bien lo dices? ¿Qué podríamos hacer en este inicio, en este cambio, este escenario tan importante que tenemos enfrente? Muchas gracias, Dulce María. Bueno, yo quisiera decirles dos cosas muy concretas sobre que yo veo la agenda próxima. En primer lugar, se está en este momento formulando el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018. El Plan Nacional no es un ejercicio meramente obligatorio que el presidente tiene que entregar antes del 31 de mayo y que finalmente vaya a acabar en alguno de las, adornando muy bonito, alguno de los libreros de las oficinas. El Plan Nacional de Desarrollo es un camino, es un compromiso, y el Plan Nacional de Desarrollo necesita tener un enfoque transversal de género. ¿Esto qué quiere decir? Que lo mismo nos preguntemos si hay diferencias, desventajas o incluso discriminación hacia las mujeres, por ejemplo, en la parte de su derecho a una vida libre de violencia o a la seguridad, que en su derecho a ser empresarias, emprendedoras y entrar al ámbito de los negocios y de la empresa. Que lo mismo puede hacer para el campo que para la ciudad,
para las actividades económicas o la participación social. Eso quiere decir introducir el enfoque de género transversalmente en un plan nacional de desarrollo. No de poner un cajón donde metamos todo lo que podamos en relación a mujeres y una vez que esté adentro, bueno, pues lo metamos allá y lo demás, muy bien, gracias. Yo les decía muchas veces, no me interesa tanto que me den, yo tuve la oportunidad de formar lo que finalmente fue, gracias a la lucha de muchas, el Instituto Nacional de las Mujeres, pero a mí me tocó empezarlo cuando pues tuve que llevar un escritorio en mi casa, no había nada. Bueno, entonces les decía en las negociaciones, no es tanto que me des tanto cuanto más para la mujer o que me pongan la etiqueta de mujeres, no, dame reglas de operación bien hechas que entiendan las diferencias entre hombres y mujeres para que las mujeres participen en Procampo. ¿Saben ustedes que hay un 25% de mujeres ejidatarias con derechos? En 96 empezaba eso. Y la lucha era, vean a las mujeres, ¿dónde están? No piensen ustedes que aquí, como es el campo, es un ámbito solo de hombres. De hecho, las mujeres están trabajando porque los hombres migraron, se fueron a la ciudad, se fueron a Estados Unidos. Reconozcan los derechos. Las mujeres no tienen papeles. Entonces, eso es poner el enfoque transversal. Entonces, está la tarea pendiente y hay que saber cómo hacer y cómo participar en los distintos foros y ámbitos donde se están dando las cosas. El segundo comentario muy concreto. El tema de la jornada escolar a tiempo completo. Yo a la jornada escolar a tiempo completo desde el 2000, que lo planteó Francisco Labastida, candidato a la presidencia de la República, me parece que es una medida revolucionaria en términos de derechos de los niños y de las mujeres. ¿Por qué de las mujeres? De los niños creo que no hay duda alguna. Las mujeres que salen a trabajar fuera del hogar tienen el problema, la mayoría de ellas son mujeres que están en edad reproductiva, tienen hijos, van a tener hijos y además creo que no es ni conveniente socialmente ni humanamente que una mujer renuncie, si así lo decide, a tener hijos solamente porque no tiene manera de que lo puedan cuidar o que tengan que decidir entre eso su trabajo. Bueno, la jornada escolar de tiempo completo representa la posibilidad de que desde los 4 años, que tendría que venir desde el preescolar hasta la secundaria, tengan en la escuela una serie de actividades, no necesariamente escolares, pero sí de desarrollo, y un espacio de seguridad donde puedan aprender, desarrollarse y al mismo tiempo ser protegidos. Las mujeres, ¿qué pasa? Las mujeres que van a trabajar pues tendrán ese apoyo. Las mujeres que trabajan en el hogar posiblemente al tener ese descargo del tiempo desarrollen alguna actividad económica o posiblemente decidan usarlo para algo que es muy saludable, aunque no sea políticamente muy correcto hablar de ello, que es el ocio. Las mujeres también tenemos derecho al ocio y muchas veces se nos olvida y nos dedicamos, apenas hay un poquito de tiempo libre, a hacer todo lo que hemos hecho, que va desde arreglar los closets, lavar quién sabe qué cosa, pero no sé cuánta cosa. Hay derecho al ocio. Y también parte del ejercicio de ese derecho podría provenir de una jornada escolar a tiempo completo. Lo que haga el presidente Peña Nieto para sacar adelante una agenda que tenga que ver con la jornada escolar, desde este enfoque, un enfoque de género y de ejercicio de derechos, yo creo que es muy importante. Entonces, ese sería mi comentario y conste que nada más se los dejo así volando. Va a venir la discusión sobre la seguridad social universal. Allá hay que poner y subrayar las diferencias que hay entre mujeres y hombres. Las mujeres tenemos una esperanza de vida mucho más alta que los hombres. O sea, se calcula que una mujer en México vive 78 años en promedio, en tanto que un hombre vive 73 y medio. Se están peleando los demógrafos ahorita por ese asunto, porque resulta que en vez de 110 nos aparecimos 112 millones de mexicanos en 2010 y los demógrafos han enloquecido, pero bueno, digamos que estos números en general son aproximados. Pero ¿qué calidad de vida tienen las mujeres? Si no tienen pensión, si no hay una red de atención a la salud que pueda responder a las enfermedades crónico-degenerativas, si viene una
seguridad social universal, hay que entender esas diferencias y diseñar un esquema que las reconozca y cierre las desventajas de las mujeres. Eso también hay que tenerlo muy pendiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, queremos pedirle, por favor, maestra Dulce María, reciba usted de manos de nuestra presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, la doctora Yasmín Esquivel Moza, su reconocimiento por su conferencia. Muchísimas gracias a usted por tan importante tema y tan interesante análisis que nos ha regalado el día de hoy. Asimismo, agradecer la participación de la magistrada Victoria Eugenia Quirós Pesquera como moderadora. Muchas gracias. Asimismo, si nos veremos solamente unos minutos permaneciendo en sus lugares, ya nos distingue con su presencia la ministra para dar seguimiento a nuestro trabajo. Y bueno, pues aprovechando esta oportunidad, queremos informarles que a todos los magistrados y magistradas que se han inscrito a este evento pueden pasar a las mesas de registro durante alguno de los recesos, por favor, porque ahorita por cuestión de la agenda y el tiempo vamos ya muy apretados, ya que en las mesas de registro pueden pasar a recoger un ejemplar del libro Evolución de la Justicia Fiscal y Administrativa en el Estado de México en el periodo 1987-2012, cuyo autor es el doctor en Derecho Jorge Arturo Sánchez Vázquez, que nos obsequia con mucho afecto. Así es que les hacemos la invitación para que durante alguno de los posteriores recesos puedan ustedes dirigirse a la mesa de registro. Mientras tanto, permanezcamos aquí unos instantes solamente mientras se prepara todo lo necesario para dar seguimiento a nuestro trabajo. Muy buenas tardes.